Pues un saludo para todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan y nos están viendo a través del canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde nuestro santuario, nuestra casa de oración de la Divina Misericordia, en la Arquidiócesis de Miami. Esta nueva grabación la he titulado El Misterio de la Iglesia. Y así continuamos con los misterios de nuestra profesión de fe, preparándonos, ¿verdad?, para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, de nuestra fe, para poder apreciar verdaderamente y profundizar en el mensaje que nos envía Jesús a través de Santa María Faustina en su diario. Pues comencemos con el misterio de la Iglesia. El propósito de esta reflexión es despertar en nosotros la inquietud de conocer más nuestra Iglesia, la Iglesia de Cristo, a la cual pertenecemos los bautizados, pero que en muchas ocasiones no conocemos o comprendemos. Otras veces la criticamos a nuestra propia Iglesia, ¿verdad? Y hasta la atacamos a veces. Sin embargo, en ella encontramos nuestro camino seguro hacia el cielo. Si la conociéramos, nos daríamos cuenta de que es madre, nuestra Santa Madre Iglesia, la Iglesia. Una madre que nos cuida y que nos protege, que nos ayuda y nos consuela en los momentos difíciles, en las crisis en que muchas veces nos encontramos y que necesitan solucionarse. A través de la Iglesia recibimos los sacramentos, signos sensibles de la gracia de Dios que fueron instituidos por Cristo y se los confió a la Iglesia para que al recibirlos nosotros nos comuniquen la gracia que contienen, las ayudas que vamos a necesitar a lo largo de nuestras vidas, para que al final nos salvemos y vivamos eternamente en el reino de los cielos. Si conociéramos la Iglesia, también comprenderíamos que cuando la perseguimos, cuando la atacamos, estamos atacando a Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Si la conociéramos, nos daríamos cuenta de que la Iglesia soy yo, eres tú. La Iglesia es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como una asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La Iglesia vive de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Dios puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo a su Hijo Jesús, cabeza de la Iglesia. Esto lo vemos en Efesios 1:22. Cristo es la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. La Iglesia es el refugio cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el Dios mismo, Jesús. También muchas veces a la Iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Esta construcción recibe diversos nombres. Por ejemplo, casa de Dios. En la primera carta a Timoteo le dice, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. Es decir,
en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. También pues, se le llama muchas veces un edificio, ¿verdad? Ustedes están edificados, construidos sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, las bases, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. También se le llama templo santo, templos de piedra donde los sacerdotes pues cantan sus alabanzas y celebran la liturgia. Es comparada con razón a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. En ella nosotros, como piedras vivas en este mundo, entramos en su construcción. San Juan ve el mundo renovado bajar del cielo, lo ve en Apocalipsis. Escribió: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, cielo, y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. En Apocalipsis 21:2. También la primera carta de Pedro, Pedro escribe: también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Para penetrar en este misterio de la iglesia, conviene primeramente contemplar su origen, cómo nace esta iglesia. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y su misericordia. Él decidió elevarnos a nosotros los hombres a participar de la vida divina de Él. Dispuso Él convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios, que es la Iglesia, se constituye y se realiza poco a poco, gradualmente, a lo largo de la historia de la humanidad, según el plan de Dios, el único, uno plan de Dios. En efecto, la iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Se construyó en los tiempos últimos, los últimos tiempos, que es cuando es a partir del nacimiento de Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Se manifestó por la efusión del Espíritu Santo, ¿verdad? El día de Pentecostés, y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Es el Hijo de Dios, o al Hijo de Dios, Padre, al que corresponde realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión, de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, su madre, nuestra madre, por obra y gracia del Espíritu Santo. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido en las Escrituras desde hacía siglos. Ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Él y escuchen la buena noticia. Primera de Marcos capítulo 1, versículos 15 y 16. La semilla y el comienzo del reino son el pequeño rebaño que Jesús llama y reúne a su alrededor y desde los que Él mismo es el pastor. Él dice, yo soy, le dice,
Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como paloma. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Este reino de Dios se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. Este pequeño rebaño de que estamos mencionando anteriormente, ¿no?, que Él reúne a su alrededor y poco a poco va creciendo, ¿no?, constituye la verdadera familia de Jesús. Alguien le dijo, esto está en Mateos capítulo 12, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Y Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. A los que reunió les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Hay que leer este sermón de la montaña en los capítulos 4 y 5 de San Mateo. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que va a permanecer hasta la consumación del reino de los cielos, hasta los últimos tiempos, hasta el último día, ¿no? Ante todo con la elección, ¿no?, ante todo por esta elección que Él hizo de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Los 12 apóstoles y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su suerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica su iglesia. Pero la iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, el donarse Él totalmente por nosotros. Y esto anticipado en la institución de la Eucaristía, en el misterio eucarístico, y realizado en el Gólgota, en el Calvario, ¿verdad?, con su muerte, su crucifixión, su derramamiento de sangre y su entrega de su cuerpo. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signos de este comienzo y crecimiento, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la iglesia. De ahí brotó la iglesia, todos los sacramentos. Del mismo modo que Eva fue formada, ¿verdad?, del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo, muerto en la cruz. Cuando el Hijo terminó su obra, que el Padre le encargó realizar en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que santificara continuamente a la iglesia. Es entonces cuando la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud y se inició la difusión del Evangelio entre los pueblos mediante la predicación. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y también los consuelos de Dios. Y eso lo escribió San Agustín. El misterio de la iglesia, la razón de esta reflexión.
La iglesia es el misterio de una realidad espiritual invisible, portadora de vida divina, que al mismo tiempo su realidad visible solo se puede ver con los ojos de la fe. La iglesia es a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar a todos por medio de ella la verdad y la gracia. La iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos, una jerarquía, y del cuerpo místico de Cristo, que somos todos sus miembros. Ese es el grupo visible y también la comunidad espiritual. La iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo, en la que están unidos el elemento divino y el elemento humano. Es propio de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada también a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina hacia el cielo. De modo que en ella lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Lo visible a lo invisible. La acción a la contemplación. Y por último, lo presente a la ciudad futura que buscamos, la Nueva Jerusalén. San Pablo le llama gran misterio al matrimonio de Cristo y la iglesia, gran misterio. Y en Efesios se describe en el capítulo 5, este es un gran misterio. Yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Y sigue escribiendo, dice, esposos, amen a su esposa, como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para santificarla, para salvarla, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. María, hermanos queridos, nuestra Madre, nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Cristo es Él mismo el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo, dice San Agustín. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación, que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia, en los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye las gracias de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. El primer fin de la iglesia es ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano, que reúne hombres de toda nación, raza, pueblo, lengua. Como sacramento, la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, como sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre.
La iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se une en un único cuerpo de Cristo y se edifica en un único templo del Espíritu Santo. Esta es palabra de nuestro querido San Pablo VI. San Pablo VI. Voy a repetirla, que es preciosa. Y con eso terminamos. La iglesia es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se une en un único cuerpo de Cristo y en un único templo del Espíritu Santo. Pablo VI, San Juan Pablo VI. Así que, mis queridos hermanos, terminamos con esta reflexión de este día y seguiremos mañana con un nuevo tema que vamos a ver, lo anunciaremos mañana. Que Dios nos bendiga a todos y decimos como siempre, Jesús, en ti confío.